Gloria al Señor, amén. Vamos a pararnos a orar por la palabra de Dios de esta mañana. Estuve orando al Señor cuál era la palabra que Dios tenía en nuestro corazón para cada uno de ustedes. Y siempre todas las semanas me pasa, el Señor me lleva por aquí, me lleva por allá, hasta el final vengo recibiendo la palabra. Y pues la verdad tiene que ver con lo que estamos viviendo ahorita y que Dios nos hable, que nos guíe en todo lo que está pasando. Amén. ¿Por qué no cierra sus ojos, Señor Padre? En el nombre de Jesús, Señor, háblanos esta mañana, Señor. Danos revelación, Señor. Vienen tiempos que estamos ahorita viviendo, Señor, que no sabemos qué va a pasar, pero que confiando en ti, Señor, sabemos que vienen días mejores, Señor. Que todo va a ser para mejor, Señor. Tienes el control de todas las cosas, Señor, en el nombre de Jesús. Tu palabra dice claramente, Señor, que tú sos el que pone a los mandatarios, Señor. Y creemos que quien quede, Señor, va a ser puesto por ti, Señor. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice esta nación, Señor. Sana esta tierra, Señor. Te pedimos para que tú tomes, Señor, la mejor decisión para nuestra nación, Señor, y para el mundo, Señor, porque este país es la primera potencia en el mundo, Señor, y que todo lo que pasa aquí impacta de alguna manera u otra el resto del mundo. Ayuda, Señor, al mundo entero. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. El martes son las elecciones. Creo que nunca habían habido en los últimos años quizás unas elecciones tan difíciles, tan complicadas como las que vamos a tener el día martes. Ya hubo voto anticipado, yo creo que ya anda arriba de 80 millones, algo así, no sé, no estoy tanto al día, pero bastante gente han roto récord con el voto anticipado que ha habido. Pero me interesó y empecé a leer ciertos artículos en los periódicos y encontré algo bien interesante. Dice que la gente en estas elecciones se ha llenado más de miedo que en las elecciones anteriores. Solo para un dato, las elecciones últimas que hubieron en el 2016, el 52% de la población adulta tenía miedos de lo que iba a pasar. Ahora, en estas elecciones, es más del 72% de la gente adulta que tiene miedos. Y esto fue para el lunes pasado. Y dice ahí que a medida que se van acercando el día de las elecciones, el miedo va aumentando en la gente, la ansiedad de qué va a pasar. Y estamos hablando miedo por ambos lados, tanto de republicanos como demócratas. Los republicanos tienen miedo que si queda Biden y los republicanos tienen miedo que si sigue Trump, los demócratas. Entonces, hay miedos. Pero una de las cosas que voy a enseñar esta mañana es que tanto Donald Trump como Biden dependen del Señor Jesucristo. Dice la palabra que Él es el Señor de señores. Amén. Así que nosotros no dependemos si sigue Trump o queda Biden. Nosotros dependemos del Señor Jesucristo. Y no importa quién va a quedar, amén. Los planes de Dios son buenos, los planes de Dios son maravillosos. El problema es que muchas veces nos distraen ciertas cosas. Por ejemplo, les voy a contar esta historia de las águilas. El águila cuando vuela abajo es atacado por los cuervos. Los cuervos se posicionan detrás de la águila y se paran sobre la espalda del águila. Y lo que hacen que cuando el águila está volando, le empiezan a picar el cuello del águila. Pero ¿saben lo interesante? El águila no se molesta porque el cuervo la esté picando ni la esté parada encima de él, no se pelea con el águila. ¿Saben lo que hace el águila? El águila empieza a volar alto otra vez. Y el águila es el ave que más alto vuela en todo el mundo, llega a alturas de 30, 35 mil pies de altura. Entonces, a esas alturas al cuervo le empieza a faltar el oxígeno y eventualmente el cuervo cae. Eso es lo que realmente nosotros como hijos de Dios tenemos que hacer en estas situaciones que estamos viviendo, tanto de pandemia como lo que estamos ahorita con las próximas elecciones, que están bien difíciles, bien complicadas, pero únicamente los cuervos lo único que quieren hacernos es distraernos. Pero nosotros tenemos que confiar en el Señor y enfocarnos. Por eso le puse la prédica de esta mañana: enfócate en lo correcto para que vivas victorioso.
Y nuestro enfoque tiene que ser en la palabra de Dios, no en quién va a ganar. Nosotros no dependemos del sistema de este mundo. Cuando como hijos de Dios, ahora nosotros dependemos del reino de Dios. Amén. Así que enfoquémonos en la palabra de Dios, enfoquémonos en las promesas de Dios. Y esta mañana yo quiero que nos enfoquemos en un solo verso, en Filipenses capítulo 4, el verso 13. Filipenses capítulo 4. Vamos a leer el verso 12 y el 13 para que veamos el contexto de lo que está pasando. Esta carta fue escrita por el apóstol Pablo estando él preso. Y miren lo que dice en el verso 12, estando el preso en la prisión, dice: sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto en quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo, mire lo que dice el verso 13, que es el que quiero que nos enfoquemos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Repita conmigo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, veamos estos mismos versos en otra versión. Hoy hay riqueza que hay muchas versiones, y para mí esa es una riqueza que debemos de aprovecharla. Dice el verso 12: sé vivir con casi nada o con todo lo necesario, dice la versión NTV. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, o con mucho o con poco. Verso 13: pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. Wow. Fíjense lo que dice la versión NTV, por eso la riqueza de tener varias versiones. Dice: he aprendido un secreto. O sea, Pablo, en una circunstancia difícil de su vida, había tenido una revelación espiritual, una revelación de un secreto espiritual de Dios, que no importa la situación que estemos viviendo, no importa la circunstancia que estemos pasando, si creemos en las promesas de Dios, sabemos que nuestros días son mejores, sabemos que las promesas de Dios son verdad. Amén. Ahora, enfoquémonos claramente, únicamente en el verso 13, cuando dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, esta promesa la podemos recibir, pero por medio de fe. Cualquier cosa que tú quieras recibir en tu vida de parte de Dios es únicamente por fe, porque Él claramente dice que solamente por fe podemos agradar a Dios. Amén. O sea, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, para recibir la promesa de Dios lo tenemos que hacer por fe. Ahora, veamos la primera parte de este verso. Dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando dice la palabra todo, está hablando de dirección. No está hablando en una forma egoísta, en que, bueno, la palabra de Dios dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Puedo hacer miles de millones, puedo atravesar el mar Atlántico. No está hablando en una forma egoísta. Está hablando en dirección. Si nosotros estamos en los planes de Dios, si nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios y haciendo la obra de Dios, entonces todo lo podemos en Cristo que me fortalece. Eso es lo que está hablando. Cuando Dios te da una dirección de hacer algo para Él, cuando Dios te da una dirección de levantar un ministerio, cuando Dios te da una dirección de empezar un proyecto y está dentro de la voluntad de Dios, dentro de la dirección de Dios, entonces lo que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué? Porque la obra es de Dios. Dios te va a respaldar en lo que tú hagas. Todo lo que tenemos que hacer es estar en la dirección de Dios. Actualmente está bien popular lo del GPS, y el GPS es lo mejor ahorita para poderse guiar de un lugar a otro. Pero ¿sabe usted que mucha gente se ha metido en problemas siguiendo el GPS también? Leí un artículo de una familia que iba a visitar a otros familiares para la época de Navidad en Oregon,
Y cuando iban de camino decidieron ver el GPS y el GPS les daba una ruta alterna que se iban a ahorrar 20 minutos. Entonces ellos decidieron seguir mejor la ruta alterna para ahorrarse esos 20 minutos. Pero por esa ruta alterna había una gran nevada y fueron a quedar atracados en la gran nevada, que tuvieron que ser rescatados. La único GPS verdadero y fiel es la palabra de Dios. Si nosotros nos dejamos guiar por la palabra de Dios y dejamos que el Espíritu Santo nos guíe de acuerdo a la palabra de Dios, entonces todo es posible. Todo lo que tenemos que hacer es confiar en las promesas de Dios, estar bajo la voluntad de Dios. Y cuando Dios te dice que le des adelante, dale adelante. El problema es que cuando Dios nos dice que vamos a llegar a un destino, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros siempre queremos ver dónde queremos llegar primero, antes de dar el primer paso. Pero eso no es fe, eso es vista. Y la palabra de Dios dice que nosotros no caminamos por vista, sino que por fe. Entonces lo que realmente tenemos que hacer es que nuestra fe esté firme para obedecer a Dios, para obedecer la dirección de Dios. Y de esto hay ejemplos en la Biblia, muchos. Por ejemplo, cuando Dios le dijo a Abraham que se fuera de la tierra de Ur de los Caldeos a la tierra que él iba a mostrar. Cuando Abraham salió de la tierra de Ur de los Caldeos, no sabía para dónde iba. Él lo hizo por fe. Y Dios se manifestó en la vida de Abraham grandemente, lo hizo padre de multitudes, por fe. El libro de Josué nos da otro ejemplo muy claramente. Cuando Josué cuando Josué iba a atravesar el río Jordán, lo atravesó en un momento más complicado para pasarlo, cuando el río Jordán se desborda, que hay inundación en el río Jordán. Fue en ese momento que Dios le dijo que atravesara el río Jordán. Mire cómo lo dice la Biblia en Josué capítulo 3, en el verso 15, dice: ahora bien, las aguas del Jordán se desbordan, o sea, se estaba desbordando el río en el tiempo de la cosecha. Era en el momento que siempre se desbordaba el río, donde estaba más crecido. A pesar de eso, dice, permite un momento. A pesar de eso, dice la palabra, tan pronto como los pies de los sacerdotes que portaban el arca tocaron las aguas, estas dejaron de fluir y formaron un muro que se veía a distancia, más o menos a la altura del pueblo de Adán, junto a la fortaleza de Zaretán. A la vez, dejaron de correr las aguas que fluían en el mar de Arabá, es decir, el mar muerto. Y así el pueblo pudo cruzar hasta quedar frente a Jericó. Ahora, ¿te fijaste en la secuencia? Hasta que los sacerdotes no pusieron el primer pie en el río Jordán, no pasó nada. Cuando ellos pusieron el primer pie en el río Jordán, entonces fue que se detuvo el fluir de las aguas y se levantó un muro. ¿Qué hubiera pasado si Josué hubiera dicho: esperemos que se pare el fluir para que podamos pasar, y nunca se hubiera movido? Ahí estuvieran todavía esperando. O sea, lo que Dios nos está mostrando, que tenemos que dar pasos de fe, no esperar que las cosas y las condiciones estén perfectas para movernos, para hacer lo que Dios quiere que hagamos. Cuando tú empieces a dar pasos por fe, entonces el poder de Dios se va a manifestar en tu vida, y todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Eso es lo que la palabra de Dios nos está mostrando, es lo que la palabra de Dios nos está enseñando, a no detenernos, sino a buscar la voluntad de Dios, a estar bajo la voluntad de Dios. Cuando nosotros nos venimos del Salvador para acá, para los Estados Unidos, no había razón por la que nos viniéramos. Estábamos pero muy bien en nuestro país, pero Dios puso dentro de mi corazón el que nos moviéramos para acá. Y fue cuando nosotros dimos el paso de fe que pasó lo que pasó. Yo vine aquí en agosto del 2001, para enero del 2002 la iglesia estábamos abierta. Yo no venía a abrir una iglesia, yo venía a abrir negocios. Pero fue cuando dimos el paso de fe donde Dios se manifestó en nuestras vidas. Y Dios ha sido maravillosamente sobreabundante. ¿Por qué? Porque hemos estado bajo la voluntad de Dios.
Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tengo 4 hijos, mi hija mayor es graduada de la universidad en administración de empresa. Roberto, mi segundo hijo, es graduado de abogado, de leyes. Diego se me gradúa hoy en diciembre de ingeniero y Melanie se gradúa en diciembre de ciencias políticas. Y entra también a la escuela de leyes después. O sea, Dios se ha manifestado maravillosamente en nuestras vidas. Soy pastor de una iglesia tan hermosa, preciosa, con hermanos tan bellos. O sea, ¿qué más le puedo pedir al Señor? Pero todo siguiendo la voluntad de Dios. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece cuando estás bajo los planes de Dios y haciendo la voluntad del Señor. Amén. Ahora, mire la siguiente palabra que dice en Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, todo es dirección. Lo puedo es un deseo. La fe comienza con un deseo. El deseo que usted tenga de hacer algo diferente para este tiempo que viene, y el deseo que usted tenga tal vez de poner un negocio, el deseo que tenga tal vez de rebajar, de cambiar su sistema de vida, su forma de vida. Si usted dice lo puedo, lo va a lograr, pero si el momento que usted diga no puedo, allí, antes de comenzar ya fracasó. La peor palabra en español que nosotros podemos tener para no tener éxito es decir no puedo. Sáquelo de su vocabulario, quítelo del diccionario. ¿Por qué? Porque cuando usted está en Cristo Jesús, todo lo puede. Amén. Entonces siempre diga puedo. El puedo te puede llevar más lejos que cualquier otra cosa. George Foreman, que fue 2 veces campeón mundial, cuenta en las conferencias de él y dice claramente que, y lo dice de esta manera, el puedo te puede llevar más lejos que tu nivel de IQ. Y cuenta él cómo sufrió en las escuelas porque no le gustaban las escuelas, no le iba bien en las escuelas. Pero cuando él conoció al Señor Jesucristo, este versículo, Filipenses 4:13, le tocó su vida y entendió que todo lo puede en Cristo que le fortalece. Y todos sabemos lo que pasó con la vida de George Foreman. Entonces no digas no puedes, sácalo de tu vocabulario. Empieza a decir sí puedo. Cuando tú más digas sí puedo, más lo vas a lograr. Siempre que empieces algo como hijo de Dios y está bajo la voluntad de Dios, en la dirección de Dios, dice, sí puedo. Da pasos de fe, creyendo que sí puedes en Cristo Jesús. Él es quien te va a guiar. Él es quien te va a dirigir. Muchas veces nos limitamos porque limitamos con lo que decimos. Recuerde que en nuestra boca está la vida y la muerte. Y desde el momento que nosotros empezamos a decir que no puedes, entonces estás limitando, porque de acuerdo a lo que tú has creído, lo estás declarando y no vas a llegar muy lejos. Pero si tú declaras que sí puedes, entonces vas a creer lo que sí vas a llegar y te vas a llenar de fe para poder hacer lo que tienes que hacer. Entonces todo lo puedo, ¿en quién? En Cristo que me fortalece. Y esa es la tercera parte. El todo es una dirección. El puedo es un deseo. Pero cuando dice en Cristo que me fortalece, esa es la parte más importante de este verso. Y es la que quiero que le presten atención. Porque en Cristo que me fortalece está hablando de dependencia. Yo no dependo de que si va a seguir Donald Trump de presidente o si va a quedar Joe Biden. Yo dependo del Señor Jesucristo. Yo dependo del reino de Dios. O sea, cuando decimos todo lo puedo en Cristo que me fortalece, está hablando de dependencia por fe en el Señor Jesús. Si no tienes fe, no vas a poder depender del Señor. Si tu fe está débil y no está fuerte, ¿qué vas a decir cuando te pase? Bueno, sí puedo, pero no sé si lo voy a lograr. ¿Por qué? Porque tu fe no está fuerte, tu fe no está firme.
Pero cuando tienes una fe firme y sabes que en el Señor todo lo puedes, no vas a decir, no sé si lo voy a lograr. Lo voy a lograr porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La actitud de una mentalidad positiva, que es el AMP o el PMA en inglés, no es malo, está bien. La misma Biblia dice que tenemos que ser positivos para pensar nuestras cosas, pero no te va a llevar lejos. Es de verse totalmente diferente a una mentalidad positiva, porque la mentalidad positiva es egoísta. Lo que hace es que te veas en un mismo espejo tú mismo y digas, yo puedo porque soy fuerte, yo puedo porque yo puedo. Pero cuando vienen las tragedias, cuando viene que tu esposa te abandona, cuando viene una crisis económica, la mentalidad positiva se queda corta. Pero cuando tú dices, puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, entonces no estás dependiendo de tu fuerza, sino que estás dependiendo de la fuerza de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es una gran diferencia. Porque por fe creemos que el Señor Jesucristo nos fortalece. Por fe creemos que el Señor Jesucristo nos da el poder para hacer lo que necesitamos hacer. Por eso Él dice en Juan capítulo 15, yo soy el vid y ustedes los pámpanos, y fuera de mí nada pueden hacer. O sea, en otras palabras, el Señor nos está diciendo, tienen que depender de mí. Depender de fe en Él. Para el mundo, depender del Señor Jesucristo es debilidad. Para la palabra de Dios, depender del Señor Jesucristo es todo. ¿Por qué? Porque todo lo puedo. Yo soy limitado, puedo llegar hasta cierto momento, hacer ciertas cosas, hasta ciertas cosas. Pero en Cristo puedo llegar donde yo no me lo puedo ni imaginar. Porque la palabra de Dios dice que Él lo puede hacer más sobreabundantemente de lo que nosotros mismos podemos pensar. Amén. Esa es una gran diferencia. Depender del Señor Jesucristo. El pensamiento positivo se queda corto. Lo mejor es llenarse de fe. Hoy los teléfonos celulares, los smartphones o teléfonos inteligentes, tienen aplicaciones. Muchos ya vienen con algunas aplicaciones y otras usted las tiene que bajar las aplicaciones. Por ejemplo, si usted quiere leer la Biblia en su teléfono, en el smartphone, si tiene iPhone o Galaxy o no sé cuál tenga, usted baja la aplicación de la Biblia y ya puede leer la Biblia a través del teléfono. Pero usted sabía que estas aplicaciones tienen que actualizarse periódicamente. Y si usted no actualiza estas aplicaciones, usted no las puede usar. Así es la fe. Yo le voy a pedir que actualice Filipenses capítulo 4, verso 3 en su corazón. Y que lo mantenga periódicamente actualizado por medio de la palabra de fe. La palabra de Dios. Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces yo me tengo que actualizar continuamente escuchando la palabra de Dios. ¿Cómo un joven va a llegar tan lejos si no se actualiza en la palabra de Dios? El mundo es un mundo difícil y le estoy hablando a los jóvenes esta mañana. Para que puedan llegar lejos, tienen que actualizarse en la palabra de Dios, tienen que llenarse de las promesas de Dios. Todo es todo, todo lo puedes en Cristo que me fortalece. Llénate de fe. El otro día mi hija Mónica estaba celebrando su aniversario con mi yerno Jason y empezaron a tomar fotos entre ellos ahí en mi casa, en el patio de la casa. Y entonces Melanie me enseña las fotos que habían tomado y cuando estaba viendo yo las fotos vi que se habían tomado en la parte de atrás de mi casa donde ellos se habían casado. Yo había puesto una banca, que la banca la había puesto allá atrás porque la banca se le habían quebrado las patas de atrás. Y entonces la banca vine yo y la llevé para allá atrás y la apoyé a un árbol. Y ahí dejé la banca apoyada a un árbol.
Y Jason y Mónica y Melanie se fueron a tomar las fotos y les tomaron fotos y Melanie se sentó, Mónica se sentó, Jason se sentó, hasta se movieron y todo en la banca y la banca no se cayó. Pero le digo a Melanie, pero ustedes no se dieron cuenta que la banca no tenía las patas de atrás. No, nunca nos dimos cuenta, me dice ella. Pero la banca no se cayó, ¿sabe por qué? Porque la banca estaba apoyada a un árbol. Entonces, así es nuestra fe cuando estamos apoyados en el Señor Jesucristo. Todo lo podemos en Cristo Jesús. Y así como esa banca no se cayó, así nuestra vida no se va a derrumbar ni se va a caer. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Veía la foto de un hombre que estaba levantando un piano y lo tenía sobre la cabeza y con la mano así. Y yo dije, wow, este hombre con una sola mano levantando el piano. Y era un piano de cola, un piano pesadísimo, grandísimo. Pero cuando usted ve detalladamente la foto, usted se da cuenta que hay un cable y que ese cable está sostenido en una polea, que la polea no se ve en la foto. Entonces lo único que está haciendo es guiando el piano. Y con la polea están levantando el piano desde allá arriba para llevarlo al segundo nivel. Así es cuando nosotros creemos que todo lo podemos en Cristo Jesús. Nosotros solo nos encargamos de hacer lo que tenemos que hacer. Lo demás lo hace el Señor. Lo que es imposible lo hace el Señor. Ahora, la palabra todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La palabra fortalecer la vi en el diccionario griego. Hice un gerundio, que es una palabra continua, o sea que Dios me fortalece, hoy me fortalece, en la tarde me fortalece, o sea, una fortaleza continua. Es como que usted estuviera echando café en una taza continuamente. Pero el café es externo, pero lo que el Señor nos fortalece es internamente. Por eso dice en Juan capítulo 7, que si vamos en pos de Él, si vamos detrás de Él, dice, ríos de agua viva fluirán dentro de ¿quién? De nosotros. O sea, que me da las fortalezas para vivir lo que estoy viviendo es el Señor. Por eso Pablo, entiendan lo que Pablo está viviendo, está preso y en medio de la prisión, en medio de saber que ya pronto va a morir, en medio de saber que cualquier momento va a entrar un soldado y se lo va a llevar para que él muera, es fortalecido por medio de las promesas de Dios y por eso él puede decir, he descubierto un secreto, sea cual sea mi circunstancia, en la pobreza, en la riqueza, en la escasez o en la abundancia, o tenga para comer o no tenga para comer, he aprendido a ser feliz, he aprendido a tener contentamiento. Hermano, qué poderoso es eso. ¿Por qué? Porque se está fortaleciendo en el Señor, se está fortaleciendo en la promesa de Dios. Y si tú estás en la voluntad de Dios, si tú estás en la dirección de Dios, tú puedes reclamar esa promesa para tu vida. Yo no dependo de quién va a quedar presidente, yo dependo de fortalecerme en el Señor Jesucristo. No dependo si tengo dinero o no tengo dinero en el banco, yo dependo de la fortaleza en Cristo Jesús. Eso hace una gran diferencia en mi vida y en mi mundo. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si tú no puedes perdonar a una persona y dices no puedo perdonarla porque me ha dañado demasiado, en otras palabras estás diciendo que Cristo no puede fortalecerte para perdonar a esta persona. Por eso tienes que decir de ahora adelante, todo lo puedo en Cristo que me fortalece y en Cristo me va a ayudar a perdonar a esta persona. No puedes soportar a una persona por la frustración que te dañó y dice, no, yo no lo puedo amar, ya no lo amo. En otras palabras, estás diciendo que Jesús no puede amar a esa persona a través de tu vida. Pero cuando tú dices, todo lo puedo en Cristo que me fortalece y Cristo me va a ayudar a amar a esta persona que me hizo daño, entonces el amor de Dios va a fluir sobre tu vida. Y cosas maravillosas van a empezar a pasar y vas a amar a esa persona. Empieza a vivir la vida sobreabundante que el Señor nos prometió. Empieza que tu vida fluya,
creyendo que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. El mundo no tiene de quién fortalecerse, porque no lo conocen. Las religiones dependen, hay veces, de ídolos. Hay religiones que dependen de la meditación. Otros dependen de la superación personal. Nosotros, como hijos de Dios, dependemos de la palabra de Dios, dependemos de la fe en nuestro Señor Jesucristo, y Él es quien me fortalece, y eso es verdadero y es real. Amén. En conclusión, hermano, la única manera que tus días van a ser mejores es que empieces a vivir por fe. Sin fe, imposible que vivas lo que la palabra de Dios dice. Tu matrimonio está en un caos, no te preocupes. Los días que vienen son mejores para tu matrimonio. Hugo, acaba de pasar este problema. No te preocupes, Hugo, si tú te crees al Señor y crees la promesa de Dios, vas a ver cómo el Señor te fortalece. Créele al Señor, derrama tu espíritu sobre la vida del Señor, medita las palabras como dice el salmista. Me costaba meditando tus palabras, creyendo en tus palabras. ¿Para qué? Para que el poder de Dios fluya sobre tu vida. Amén. Hay una historia de un entrenador de fútbol americano de la Universidad de Alabama, Jen Stillman. Cuenta una historia él en sus conferencias, habla poco de los éxitos que ha tenido como entrenador, que han sido muchísimos, pero habla poco de eso. Pero él casi en todas las conferencias solamente casi habla de su hijo Johnny. Y cuenta Jen Stillman esta historia de su hijo. Dice que cuando su hijo iba a nacer, los doctores le dieron la noticia que su hijo iba a ser mongólico, que era el nombre que le daban para ese entonces a los que nacían con síndrome Down, porque no había todavía el nombre para síndrome Down en ese entonces, en el año 62. Y dice que él se desmayó. Cuando se volvió a despertar, habían 4 médicos con él. Y la siguiente noticia que le dieron fue que John Marcos, no la iba a hacer, que solo iba a vivir máximo 4 años. Él con su esposa, después que nació John Marcos, estuvieron orando y clamando y oraban y clamaban al Señor. Y un día le pidieron al Señor que sin él no la podían hacer. Y le dijeron: Señor, solamente tú nos puedes dar la fortaleza para vivir esto que estamos viviendo. Y cuéntale la historia que dice que John Mark creció y fue un muchacho que creció lleno de fe. Las 2 pasiones que tenía John Mark era la iglesia y ir a los partidos de fútbol americano de la Universidad de Alabama. Y el papá dice que cada vez que él llegaba a la casa y había perdido un partido, encontraba a John Mark contentísimo, alegre, y le decía: papá, no te preocupes, la próxima la vas a hacer, la próxima la vas a ganar. Y siempre lo estaba motivando, lleno de fe. John Mark fue un ejemplo para miles de personas, para los del equipo de la universidad. En el año 2008 falleció John Mark y miles de personas llegaron al servicio fúnebre a conmemorar la vida de John Mark. La Universidad de Alabama le puso al complejo deportivo que tienen allí el nombre de John Mark Stillman, en honor a este joven. Pero lo más impresionante que dice el entrenador, dice: lo que a mí me pasó, dice, fue que lo que yo pensé que iba a ser lo peor de mi vida, vino a ser lo mejor que me ha pasado en mi vida. La vida de mi hijo, Johnny. Eso solamente pasa cuando tú te fortaleces en el Señor. Todo lo que el diablo vino a hacer para tu vida, a matar, a destruir y a robar, el Señor vino a deshacer todas las obras del diablo.
y a cambiar lo que iba a ser en maldición en bendición para tu vida. Por eso tú tienes que decir esta mañana: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es el Señor quien va a cambiar las circunstancias de nuestras vidas. No importa lo que estemos pasando, no importa las circunstancias que estemos viviendo, o si ha habido una tragedia, o si hay problemas económicos. Aprendamos este secreto, como lo dice la versión NTV, el apóstol Pablo. El secreto es de entender que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No dependemos de las circunstancias, no dependemos del sistema de este mundo, no dependemos de quién es el presidente, no dependo si tengo o no tengo papeles. Yo dependo de mi fe en el Señor Jesucristo. En Él he creído y en Él nos fortalecemos día y noche. Amén. Empiézate a fortalecer en el Señor. Vamos a pararnos y orar esta mañana y darle gracias al Señor por la palabra. Hay una cosa que hace el águila. El águila vive 70 años. Pero hay algo que el águila tiene que hacer cuando tiene 40 años. Cuando el águila tiene 40 años, el águila hace algo que si no lo hace no puede vivir los otros 30 años. Es una decisión difícil que el águila tiene que tomar, pero lo hace. Se va a un lugar alto, apartado, a una montaña de las más altas, apartadas. Porque sus uñas le han crecido tanto que ya no puede agarrar las cosas como las agarraba antes. Su pico le ha crecido tanto que hoy apunta hacia su pecho. Y las plumas están tan viejas y pesadas que ya casi no puede volar. Le es difícil volar. Si el águila no hace esto, no puede seguir viviendo. Y él se va a ese lugar. Y lo primero que hace es que se empieza a golpear el pico hasta quebrarse el pico para que le vuelva a salir un pico nuevo. Después que le sale el pico, empieza a arrancarse las uñas una por una para que le salgan garras nuevas, uñas nuevas. Porque ya no le sirven. Y después viene y con el mismo pico empieza a arrancarse todas las plumas para que tener un plumaje nuevo. Esto es un proceso más o menos entre 5 a 6 meses. La palabra de Dios dice que renovemos nuestros pensamientos. Romanos capítulo 12, verso 1 y 2. Es tiempo de renovarnos. Es tiempo que tú creas las promesas de Dios y que vivas bajo la voluntad de Dios. El todo es un plan de Dios, es una dirección de Dios. No es algo egoísta. Cuando Dios dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que si estás en el plan de Él, todo va a ser posible. Por eso la palabra de Dios dice: al que cree, todo, ¿qué dice? Le es posible. Cuando estás haciendo la voluntad de Dios, todo es posible. Todo lo puedo, dice. Ya quítate de tu vocabulario el no puedo, porque tú eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios. Estás sola criando a tus hijos, no digan no puedo, sí puedo. Y mis hijos van a ser universitarios, van a graduar, van a ser cabeza y no van a ser cola, van a ser senadores, pastores, legisladores. Tú mismo te limitas. La palabra de Dios no lo limita a nosotros. Por eso el Señor Jesucristo dijo: he venido para que tengan una vida y una vida en abundancia. Yo no estoy hablando de superación personal. Eso no te va a llevar lejos. Yo estoy hablando que te llenes de fe. Porque todo lo que Dios quiera hacer en tu vida va a ser únicamente a través de la fe. Solamente, no hay otra manera. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Tienes una fe débil?
Bueno, sí, pastor, hoy puedo porque usted ha predicado, pero no sé si voy a llegar. Dios no le gusta a los tibios, o frío o caliente. Mejor di, sí puedo, en Cristo que me fortalece. No en tus fuerzas, es en Cristo. Amén. Empieza a creer a las promesas de Dios, a vivir la palabra de Dios de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén. Gracias, Padre, gracias. Hugo, voy a orar por ti allí donde estás. No te muevas. Levantemos nuestro brazo para acá, para la vida de Hugo. Mientras estaba predicando sentí esto muy fuerte de parte del Señor. Los planes que Dios tiene para tu vida son grandes. Los planes de Dios son más maravillosos de los que nosotros tenemos para nosotros mismos. Los caminos de Él son más altos que nuestros caminos. Dice la palabra de Dios que nuestra fe tiene que ser probada. Todo lo que has vivido es porque tu fe tiene que ser probada. Hoy es cuando más te vas a afirmar. Hoy es cuando más vas a crecer en el Evangelio. Así como el apóstol Pablo estaba en una prisión y él se fortaleció en el Señor, Dios te va a fortalecer en medio de este sufrimiento. Pero tu restauración va a venir del Señor. Tu sanidad va a venir del Señor. Así como Él te libró de la muerte, y te libró porque tienes planes para ti. Planes para que le sirvas, no para que estés sentado. Porque todo lo que has vivido en tu pasado, Dios lo ha deshecho para que lo glorifiques a Él y puedas rescatar mucha gente que ha vivido como tú vivías y los puedas sacar de la oscuridad y traerlos a la luz de Dios. Señor, gracias por la vida de Hugo, Señor. En el nombre de Jesús, úsalo grandemente, Señor. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, llénalo de poder. Bautízalo en el nombre de Jesús, con fuego, en el nombre de Jesús. Bautízalo, Espíritu Santo. Y que todo esto que ha vivido en estos momentos, lo que está pasando, sea para la gloria tuya, Señor. Glorifícate en su vida, en el nombre de Jesús, Señor. Porque los días que vienen para Él son mejores. Días de bendición, días donde tú lo vas a usar grandemente, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, porque lo guardaste a Él y a sus hijos, Señor, en ese accidente. Gracias. Toda la honra y la gloria es para ti, Señor. Ahí todos los hermanos, piense un momento en estas palabras. ¿Cuántas veces usted ha dicho: no puedo? No puedo hacer lo que estoy haciendo sola o solo. No puedo hacer esta otra cosa. No puedo tener este sueño. No puedo cumplir con este sueño. Y el Señor te dice esta mañana: sí puedes. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece, te dice esta mañana. Primero, ubícate bajo mis planes. Ubícate bajo mi voluntad. Todo es bajo mi dirección. Cuando tú caminas en mi voluntad, así como pasó en Abraham, va a pasar en tu vida, que lo termina siendo padre de multitudes, porque caminó por fe. Así como lo hice con Josué, lo voy a hacer con tu vida. Que nadie tenga en poco tu juventud, joven. Goliat peleó con David cuando David tenía 13 años. Todo el mundo se burlaba de David, hasta los hermanos lo menospreciaron a David por lo joven que era. Pero ustedes, jóvenes, den pasos de fe.
Porque los planes que Dios tiene para ustedes son planes de bendición. Ustedes van a bendecir a sus padres. Fortalézcanse en el Señor. Y tampoco digas, porque ya tengo muchos años, ya no puedo cumplir con mi sueño. Acuérdate que Caleb a sus 85 años fue por el monte que Dios le había prometido. Fue por su promesa. O sea, no importa tu condición, no importa tu edad, lo importante es que te llenes de fe y que creas en aquel que puede hacer las cosas más grandes y sobreabundantemente en lo que tú puedas imaginar o pensar. Gracias, Señor, por hablarnos esta mañana, Señor, para no tener miedo por lo que vaya a venir. Porque nosotros no dependemos del sistema de este mundo. No dependemos de quién va a quedar de presidente. Porque tú eres el Señor de señores. Y tú estás sobre todo mandatario. Y no hay mejor sistema que el tuyo, Señor. Yo sé que si dependo de ti, Señor, mis días son mejores. No importa la pandemia que estemos pasando en este momento. La palabra de Dios dice que en medio del desierto vamos a prosperar como prosperan las palmeras en el desierto. Grandes milagros vas a empezar a ver en tu vida. Porque todo es por medio de la fe. Crece en la fe. Aumenta tu fe. Actualiza tu fe día a día. Que tu fe no decaiga. Pon tu mano en el corazón y dile: Señor, te pido perdón, Señor. Me arrepiento por mi incredulidad. Hoy en adelante me voy a enfocar en tu palabra, en tus promesas. Lléname de fe. Ayuda a mi incredulidad, Señor. Y puedo decir hoy, esta mañana, repita conmigo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te hemos orado. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos.